Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy la dictará el padre Darío José de Fina y se titula La Meditación Cristiana. El padre Darío de Fina pertenece a la diócesis de Gregorio de la Ferrer y es cura párroco de San Carlos Borromeo de Isidro Casanova desde 2015. Nació el 12 de septiembre de 1971 en Morón. Fue ordenado sacerdote el 17 de octubre de 1997. Es licenciado en Teología, con especialización en Sagradas Escrituras por la Universidad Católica Argentina en el año 2010. Es docente desde 1997 en diversos establecimientos, entre los cuales se encuentran actualmente los Monjes Cartujos de Anfunes, en Córdoba. Es además autor del libro Aprendiendo a Meditar, los métodos de la oración mental cristiana. Con ustedes, el padre Darío de Fina. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Quiero darle la bienvenida y agradecer a ambas parroquias, San Cayetano con su párroco el padre Luis, y a la parroquia San Demetrio y San Bernardo con su párroco el padre Gavino, por tener la deferencia de invitarme. En medio de tantas personalidades importantes que dan estas conferencias, me han invitado a mí también, así que les quiero agradecer. Y bueno, vamos a compartir juntos este tema tan importante y tan actual, la meditación cristiana. Vamos a comenzar entonces con una oración, con una canción, invocando al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima, ella que nos enseña a contemplar la palabra de Dios, a meditarla en su corazón, a hacer la vida también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús, así que la invocamos. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en una época en que se habla mucho de meditación. Y quizá nosotros no nos hemos dado cuenta porque nos hablan de la meditación en el sentido que lo conocen cierto tipo de ramas orientales. No nos hemos dado cuenta que tenemos en nuestra iglesia grandes maestros de vida espiritual. Quizá ahora, mientras estoy hablando, ustedes vayan ahí viendo las diapositivas. Ahí tenemos, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, gran maestro de oración. Entre sus discípulas estaba Santa Teresa, que hoy celebramos. La tenemos ahí a Santa Teresa también. San Juan de la Cruz, por ejemplo. San Ignacio de Loyola, con sus ejercicios espirituales, que verdaderamente han revolucionado los métodos de oración en la iglesia y han hecho tantos santos en la historia de la iglesia. También, si queremos más en Oriente, a San Juan Casiano, etcétera, ¿no? Bueno, también los santos de las parroquias de ustedes. El primero, San Demetrio, que es mártir, bueno, seguramente que habrá estado unido a la oración, en el momento del martirio, ¿no es cierto? Y San Bernardo, abad en Claraval, también contemplativo por excelencia. San Cayetano, en un momento difícil de la Reforma, también un gran santo contemplativo. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tema. Hoy se habla, decíamos, de la meditación, y hemos oído
o hemos visto en los medios de comunicación, Ravi Shankar y todo eso. Hace unos años han hecho una meditación comunitaria, cuando se podía estar todos juntos y no estábamos en esta cuarentena. Por ejemplo, en el planetario fue una ahí, yo les puse en una de las diapositivas. Bueno, y han salido en los medios, y la gente está con eso de la meditación. Y no vemos qué diferencia abismal que hay, que vamos a llegar a verlo de a poco, entre una meditación cristiana y estos tipos de meditación que son algo abismalmente distinto. Nosotros tenemos que pensar que en este tiempo que vivimos estamos en medio de signos, porque esto que estamos viendo no viene porque sí nomás. Son signos de los tiempos. Entonces, si nosotros sabemos interpretar y juzgar y utilizar ese deseo que hay en la gente de meditación, de vida interior, bueno, son signos de los tiempos que nos permiten a nosotros catequizar, evangelizar, enseñar cosas grandes que por ahí en otra oportunidad no había tantos deseos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que voy a tocar bastante durante esta charla, que es del año 89, estaba todavía el Papa Juan Pablo II, lo vamos a citar también a él. Él habla sobre estos signos de los tiempos. Uno de los signos de los tiempos que veo yo y se ven también es la dificultad del silencio. La gente quiere tapar el silencio. Enseguida llegamos del trabajo, bueno, ahora estamos la mayoría ya en casa, pero estando en casa queremos tapar el silencio y enseguida ponemos la tele o ponemos un ruido. La gente alrededor nuestro no valora el silencio, hace un ruido, un auto a toda velocidad, una música de un vecino a todo volumen. Digamos, eso es un signo de los tiempos. La gente no puede estar en silencio. ¿Por qué no puede estar en silencio? ¿Ven? Eso es algo importante, uno de los signos. Y otro de los signos, la necesidad de estar en paz. Esto también ha hecho que la gente buscara estar en paz, estar en silencio, estar, como se dice hoy en día, en armonía, que no es una palabra ajena a la tradición cristiana, justamente, ¿no? Los padres de Oriente usan mucho la armonía, el tema de la armonía. Bueno, y entonces han buscado y encontraron en Oriente otras tradiciones o otras cosas que no tienen nada que ver con la oración cristiana. Algunos sí han encontrado, verdaderamente en Oriente y en Occidente, como les he dicho, estas técnicas de meditación o de oración distintas, por ejemplo, las que usaban los monjes y demás, ¿no? Y Juan Pablo II decía en la carta sobre el comienzo del nuevo milenio, Novo Milenio Ineunte, en el número 33, dice: ¿no es acaso un signo de los tiempos el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de espiritualidad que en gran parte se manifiesta precisamente en una renovada necesidad de orar? ¿Ven? Hoy se habla mucho de espiritualidad. La gente confunde a veces la vida espiritual con lo psicológico o con lo físico. Ahora lo vamos a tratar también, ¿no? Con lo físico que le permite estar tranquilo o en una armonía, digamos así, física o mental externa, ¿no? Y no en una armonía, por ejemplo, con Dios, ¿no? Vamos entonces a analizar en primer lugar la oración. Vamos a hablar de la oración vocal y de la oración mental, y ahí vamos a desarrollar el tema a partir de esto de la meditación. Antes que eso, yo tengo aquí un artículo muy lindo que no nos da el tiempo para leerlo, por supuesto, pero que es de las selecciones del Reader Digest. Fíjense ustedes en dónde fui a encontrar este artículo. Es del año 84, bastantes años, y se llama así: la hora que puede cambiar nuestra vida. Para que nosotros lo pensemos, la hora que puede cambiar nuestra vida. Cuenta de una señora que se llamaba Bárbara Bartocci, que, bueno, era el día de su cumpleaños. Ella tenía que atender sus negocios, tenía una agencia de publicidad,
y se encontró en medio de su trabajo, tuvo que hacer una reunión de negocios con otra persona y le comentó que estaba como con un vacío existencial, con una angustia. Y bueno, este hombre, uno de los con quien ella hablaba, le dijo, bueno, usted lo que tiene que hacer es 1 hora diaria de oración. Empiece usted cada día con 1 hora de oración. No tengo tiempo, dijo. Bueno, entonces después intentó al otro día y así, y ella dice que durante muchos años esa hora de oración es la que le cambió la vida, ¿no? Como para empezar nosotros a meternos en el tema que tenemos que dedicarle un tiempo a la meditación cristiana. Y termino solo con esto porque se nos va a hacer muy largo, sino dice, en aquella quietud de las primeras horas de la mañana, cuando ella lo aplicó, algo empezó a ocurrir gradualmente. El aire, el aposento mismo donde estaba yo sentada, parecieron cambiar, como se transforma la atmósfera de una casa cuando en ella nos acompaña un ser querido. Fíjense ustedes qué hermoso, ¿no? Acompañada por un ser querido que era nuestro Señor. Empezó a utilizar esa hora primera de la mañana, de la quietud, de la serenidad, para comunicarse con Dios, para meditar. Bueno, pasemos entonces. Oración vocal y oración mental. Llamamos oración vocal aquella en la que predominan los gestos. Ahí, si ven en la diapositiva, hay personas orando en un templo. Entonces, aquella en la que predominan las palabras y los gestos. Como puede ser alguna oración pública o litúrgica, por ejemplo, cuando vamos a misa, cuando rezamos el rosario, cuando rezamos los sacerdotes, los fieles también, el oficio divino, ¿no? Es decir, el breviario, la liturgia de las horas. Bueno, o cuando recitamos cualquiera de las oraciones conocidas. Es oración vocal. Yo digo, cuando empecé la charla, recé el Ave María. Bueno, eso es oración vocal. Usamos la boca, la voz, ¿no? Muy bien. Y distingamos de la oración mental. Fíjense, no es excluyente una de la otra. Oración mental es aquella en la que predomina el uso de las facultades interiores, es decir, las potencias del alma, que llamamos la inteligencia y la voluntad, y también lo que llamamos en la tradición tomista o antropológica cristiana, los sentidos internos, la memoria, la imaginación. Entonces, resumo, inteligencia, voluntad, el pensar, el conocer, el querer, inteligencia, voluntad, las facultades del alma, y los sentidos internos, la memoria, la imaginación. Muy bien, entonces eso sería oración mental, para distinguirla de la oración vocal. Sin embargo, una nos guía hacia la otra, porque dice Santa Teresa que no se puede estar, fíjense hoy a quien celebramos es a Santa Teresa, no se puede estar hablando con alguien si uno no está atento. Les leo un párrafo. Dice, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. Está hablando del castillo interior. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración. Vale decir, traduzco porque es castellano antiguo, si es oración vocal ha de ser considerando, pensando lo que digo. Porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, ¿no? ¿Quién es quien pide? Yo, ¿a quién? A Dios, al Señor, a la Virgen. No la llamo aunque mucho menee los labios, es decir, aunque mucho mueva los labios, eso no es oración. Como nosotros decimos vulgarmente, es parlotear como un loro, ¿no? Repetir algo sin saber lo que uno dice, es decir, que la oración vocal va unida a la oración mental, al pensamiento de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Muy bien. Pero para poder pasar de a poquito, ir creciendo, Santa Teresa lo llama el castillo interior, ir profundizando en esas moradas del castillo que ella va a llamar, hay algunos consejos. Primero, si uno está orando con palabras,
no es conveniente multiplicar las palabras. Acuérdense lo que dice nuestro Señor, que no hagan como los fariseos, que ellos se creen que porque multiplican las palabras, entonces serán escuchados. No reza más, ¿no? A veces alguna persona que nos encontramos me dice, yo recé no sé cuántas novenas. Bueno, no reza más el que reza más cosas, sino el que profundiza más. Entonces no está en las palabras, en cuantas más palabras digan, más oré. No va por ahí. Lo segundo, el fin de la oración es mover al afecto interior, que las palabras me lleven a los afectos. Si yo digo, oh Señor, bueno, entonces estoy pensando lo que estoy diciendo. Yo digo, Padre mío, digo, Virgen Santa, Madre mía, bueno, estoy pensando lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? San Francisco de Sales va a decir, si haciendo oración vocal sentís vuestro corazón atraído y convidado a la oración interior o mental, no rehuséis hacerlo así. ¿Ven? Una oración nos va llevando a la otra. Mas dejad vuestro corazón inclinarse dulcemente de ese modo y no os preocupéis poco ni mucho de no haber terminado las oraciones vocales que tenías intención de realizar, ¿no? Porque, excepto dice, si es un sacerdote que tiene obligación de rezar el oficio, el breviario, entonces tiene que terminarlo. Pero si no, empezamos a rezar y el Señor nos lleva a los afectos en la oración, entonces sigamos esa moción, porque es el Espíritu Santo el que nos está llevando a una oración más interior y más profunda. Entonces, ahí está el distinguir entre una oración vocal y una oración mental y cómo una lleva a la otra. Vamos ahora a la meditación en sí. ¿Qué es la meditación? Hemos puesto ahí una definición de meditación. Hay distintas definiciones de meditación. Hay algunas más completas que van a todos los temas y que vamos a usar una que la vamos a analizar un poquitito. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿Qué es la meditación para un cristiano? Acá estamos en el punto clave. Es la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural. ¿Ven? Aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de la gracia. ¿Ven? Va todo unido. No es solamente la aplicación de la razón, porque no, lo decía San Ignacio, no está el amor o la oración o el provecho de la oración en pensar mucho, sino en amar, ¿no es cierto? Entonces, es el uso de la razón, aplicamos la mente a algo, a una verdad. Ahora vamos a ver los ejemplos. Muy bien, para convencernos firmemente de ella, para convencernos de ella, una convicción profunda y firme, no solamente algo sentimental o sensiblero. A veces uno, por ejemplo, va a una celebración que le gustó mucho y entonces, bueno, yo vine emocionado de eso, pero no tengo una convicción profunda, ¿ven? Eso es algo sensible, que me ayuda porque somos seres sensibles, pero si queda ahí, ¿ven? Es como si quedara todo en la espuma y después baja la espuma y no hay nada abajo, o hay un poquitito de café, poquito, por decirle la comparación, ¿no? Entonces, no está todo en la espuma, ¿ven? Entonces, convicciones profundas y firmes. Si yo estoy meditando, pensando, por ejemplo, en la pasión de nuestro Señor y solamente me lleva a llorar y a lamentarme por la pasión del Señor y no me lleva a una convicción profunda, el Señor lo hizo por mí y estoy convencido de eso, y es una convicción firme, bueno, entonces no está bien, ¿ven? Me quedé como en la superficie solamente. Y también me tiene que llevar a amar esas verdades. Amar esa verdad. Ahí está obrando la voluntad. Como dijimos antes, movernos a amarla. Y finalmente, practicarla con la ayuda de la gracia. Porque solo no podemos, entonces practicarla. Tiene que terminar en las obras. Por eso dicen los santos, y entre ellos Santa Teresa, San Pedro de Alcántara lo dice mucho,
¿Cómo vemos que avanzamos en la meditación? Bueno, si nuestra vida va cambiando, si nuestra vida va cambiando, va mejorando, va creciendo, porque si no, no avanzamos. Entonces, resumiendo, usar la razón, eso es la meditación, aplicar la razón a una verdad, ahora vamos a ver, para convencernos, para amarla y para practicarla, ¿ven? Entonces, la inteligencia, la voluntad y ahí vienen las obras. Muy bien. Ahora nos podemos preguntar, ¿es necesario, es conveniente meditar? ¿Por qué es conveniente? ¿Será conveniente? ¿Será necesario meditar? Fíjense, el profeta Oseas dice, toda la tierra está desolada, creo que es 2.4 o 4.2, ahora me olvidé la cita, dice, toda la tierra está desolada porque no hay quien medite en su corazón. ¿Bien? Toda la tierra está desolada porque no hay quien medite en su corazón. Vale decir que a veces somos personas superficiales. Somos muy superficiales. Entonces, como las cosas no calan hondo en nuestra vida, después la vida sigue como era hasta antes de, digamos, de la oración. Sigue igual. Entonces, si nosotros meditamos profundamente y no somos superficiales y nuestra oración no es superficial, primero, ¿qué beneficio nos trae o por qué es necesario o conveniente meditar? Primero, porque nos aparta del pecado y sus causas. A veces uno peca, es decir, se aleja de Dios por falta de reflexión, por debilidad de la voluntad. Y bueno, ¿qué nos da la meditación? Nos da luz. Entonces, nos hace ver, por ejemplo, la realidad del mal que nos aparta de Dios. Nos da fuerza, porque solo no podemos. Entonces, en la medida que nosotros oremos, vamos a tener la fortaleza de Dios, la gracia de Dios, para vivir eso, para alejarnos del pecado. Y entonces nos hace ver la malicia del pecado, sus efectos en nuestro corazón, los efectos en la sociedad. Nos va a apartar del mundo, de sus placeres, de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Entonces nosotros tenemos que meditar para alejarnos del pecado y eso nos va a hacer alejarnos de todas esas cosas malas porque vamos a tener la luz de Dios. Va a fortalecer nuestra voluntad porque va a curar nuestra pereza. ¿Ven? Va a curar nuestra pereza. No vamos a estar, digamos, débiles. A veces nos cuesta mucho obrar la virtud a todos, bueno, pero con la oración el Señor nos da la fuerza. Bueno. Y otra conveniencia de la oración es que nos mueve a ejercitar las virtudes cristianas. Porque nosotros meditando, por ejemplo, en un pasaje de la vida de nuestro Señor, vamos tratando de asemejarnos a Él, no a alejarnos de Él, al contrario, meditar la vida de la Virgen, etc. Vamos pudiendo vivir las virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, etc. ¿No? Muy bien. Y también la oración, la otra ventaja de la oración es que prepara nuestra unión con Dios, nos va transformando en Él. En la medida que nosotros vamos viviendo esa oración y vamos uniéndonos a Él, nos va transformando en Él. Ahí les puse dos imágenes que usan los santos y quiero que se entiendan bien. Una es la de una esponja y la otra es la de una fragua que va ablandando con el fuego el metal. Entonces nosotros podemos ser como esa esponja que se empapa, decimos así, se llena de líquido, en el líquido en que se sumerge, por ejemplo en el agua, y entonces se llena sin perder su distinción, porque nosotros somos distintos de Dios. Dios es trascendente, como dice la Madre Teresa, es un océano infinito. Bueno, nosotros somos como esa esponja que tenemos que llenarnos de Dios. Entonces la oración hace que nosotros nos llenemos de Dios, la meditación. Y también nos va transformando, esta imagen es más de San Juan de la Cruz, nos va transformando como el hierro, se va asemejando al fuego, se pone, decimos nosotros, al rojo vivo, y entonces se va pareciendo al fuego, se hace uno con el fuego. No sabemos, llega un momento
que no sabemos distinguir cuál es el fuego y cuál es verdaderamente el hierro, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahí el sentido de por qué es necesaria la oración, por qué es conveniente meditar cada día, todos los días, un momento, un rato, en las verdades que el Señor nos plantea, nos da. Ahora vamos a ver todo. Siempre al comienzo hay una necesidad de métodos. Hay una necesidad de métodos para todo. Yo le puse ahí dos ilustraciones muy graciosas. Una es la de un niño que va comenzando a caminar y entonces necesita el andador. Porque si no lo sujeta el andador, solo se cae, tropieza y cae, ¿no? Bueno. Y por otra parte, otra persona, otro niño, una niña, no recuerdo bien, andando en bicicleta. Cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta, muchos nos pusieron las rueditas, ¿no? Que era como un soporte para que uno se acostumbre y después se va alargando solo. Es como un andamiaje que necesitamos hasta que nos podemos soltar de ese andamio y ya avanzamos solo. Bueno, entonces, al principio de la vida espiritual siempre es necesario un método. Entonces hay como algo por defecto y algo por exceso. Hay personas que dicen, yo no necesito ningún método. No necesito ningún método. Entonces, ¿qué pasa? Va a la deriva, sucumbe, se cae. Entonces, no, siempre es necesario un método. Después nos vamos a ir largando solo, pero por eso ahora vamos a dar un método, el método que ponen gran cantidad de santos y de autores espirituales. Es el resumen de todos los métodos que vamos a dar a continuación. Muy bien, entonces el que dice no necesito ningún método. Y el otro extremo, ya por exceso, la persona que está aferrada hasta a los ínfimos detalles, los mínimos detalles de un método. Entonces primero viene esto, después viene lo otro, después viene lo otro, y si no, no hice bien la oración. ¿Y cuál es el riesgo de eso? De que en definitiva no lo guía el Espíritu Santo, se guía esa persona sola, a sí misma, ¿no? Y lo que hace es cumplir un método. ¿Ven? Ya es como un fariseísmo, ¿no? Si no hago esto y después lo otro, entonces no hubo oración, porque no cumplí, ¿no? Es como un cumplimiento de normas o de elementos que tienen que ir uno a continuación de otra. ¿Por qué digo esto? Porque ahora cuando hable de los momentos de la oración, de la meditación, va a ser importante saber discernir eso. Algunos me van a decir, pero hay tantos elementos. Bueno, es el andamiaje, es el andador, son las rueditas de la bicicleta. Después vas a andar solo, pero primero necesitas un poquito de esto, porque si no te vas a caer, te vas a tropezar y vas a decir, no quiero rezar más. Entonces es importante, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a los elementos preliminares de la oración. Lo que va, digamos, preparando los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer una buena meditación, que son previos, tenemos que conocerlos, ¿no? Muy bien. Entre ellos están, por ejemplo, el tiempo, el lugar, la postura, importante, la duración y los temas. ¿Ven? Ahí vamos a abarcar esos 5 elementos que son como previos, diríamos, preliminares de la oración. Y después vamos a meternos en la meditación. Entonces, los preliminares. Primero, el tiempo. El tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Y si nosotros leemos el Evangelio, San Lucas 18:1 dice Jesús, fíjense ustedes lo que dice Jesús, es preciso orar siempre, sin desfallecer. Uy, pero ¿cómo hago entonces si tengo que orar siempre? No puede, es imposible. Y Santo Tomás se pregunta esto mismo, bueno, si el Señor dice que hay que orar siempre, ¿cómo hacemos para orar siempre? No se puede estar orando siempre porque uno tiene que hacer otra cosa. Hay que trabajar, hay que comer, hay que descansar, etcétera, ¿no? Bueno, para eso los monjes empezaron a cortar las horas del día y cada cierto número de horas pusieron oraciones y salmos, y es lo que nosotros tenemos luego como la liturgia de las horas, ¿no es cierto? Ya
en la época de los apóstoles. Ellos había horas en que iban al templo para orar o que oraban en su casa. Los primeros cristianos que oraban desde la víspera, después, por ejemplo, continuaban en el amanecer. Bueno, se fueron elaborando, por decir así, las horas que se llaman las horas canónicas, ¿no? Muy bien. Pero, como es cierto, no podemos estar orando siempre, pero tenemos que tener un momento más extenso, más profundo de oración. ¿Ven? Y ese que dé luz a todo el día. ¿Ven? Es como algo intenso que hace que después se derrame la luz sobre todo el día. Porque si no tenemos ese momento de fuego, después se va debilitando ese fuego y bueno, necesitamos otro tiempo al otro día para volver a empezar, ¿no? Bueno, con esto no quiero decir que tiene que ser el tiempo solo a la mañana, pero hay que buscarse un horario fijo. Entonces, como esta señora que leía en las selecciones del Reader Digest, que se levantaba una hora antes, bueno, eso sería lo mejor, las primeras horas de la mañana, ¿no? El que, por ejemplo, tiene que ir a trabajar, yo le aconsejo a mucha gente, bueno, vos te levantás, qué sé yo, a las 6, bueno, levantate un ratito antes, no sé, empezá 15 minutos antes, cuando estás cansado, bueno, acostate cuanto antes pueda, si podés, un ratito antes y te levantás a hacer un rato de oración, que estés solo, tranquilo. Bueno, no se puede ese horario, bueno, buscá otro horario. En la Sagrada Escritura, si recorremos toda la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que los grandes personajes de la Sagrada Escritura oran en distintos tiempos, Por ejemplo, David, que en los Salmos, por ejemplo, dice, a la tarde, a la mañana, al mediodía, me quejo y gimo y oye mi oración. Salmo 55, 18. Por ejemplo, el Salmo 59 dice, yo en cambio cantaré tu fuerza, aclamaré tu lealtad por la mañana, pues has sido un baluarte para mí, un refugio el día de la angustia. Bueno, también por la noche, Salmo 22 dice, clamo de día, Dios mío, no respondes, también de noche, sin ahorrar palabras. Bueno, por ejemplo, Salmo 119, me levanto a medianoche para darte gracias por la justicia de tus normas. Bueno, etc. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles, no me extiendo porque si no se hace muy largo, en los Hechos de los apóstoles suben, por ejemplo, a la hora de nona, que son las 3 de la tarde, o al mediodía, que es la hora de sexta, lo tenemos en el capítulo 3 y en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Pero por ahí me están escuchando amas de casa, gente que está con su tarea cotidiana. Bueno, a veces sucede que, por ejemplo, terminamos de almorzar y otros se van a sus tareas, algunos se van a descansar, a dormir la siesta, lo que sea, y el ama de casa que terminó, por ejemplo, de lavar los platos, de acomodar un poquito la casa, tiene un ratito. A veces el ama de casa, ¿qué hace? Prende la tele con él, porque a esa hora están todos los programas de la cocina, ¿no es cierto? Bueno, tómate un ratito de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, podría ser ese rato para hacer un momento de meditación, ¿no? Para esto no hay una receta absoluta, pero hay que buscarse el tiempo. Mire, el tiempo nos lo creamos nosotros. Tenemos que buscar, arrancar de otras cosas el tiempo, porque si nosotros quisiéramos, para algunas cosas que nos gustan, utilizamos el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo puede ser el tiempo? Mañana, tarde, noche, buscar el momento del día que sea más adecuado para orar, ¿no? Eso en cuanto al momento de la oración. Vamos ahora al lugar. Vamos al lugar. El lugar se puede orar en cualquier lado porque Dios está en todos lados, obviamente. No hace falta pedir audiencia porque Él nos ve donde estamos, ¿no? Muy bien. Cuando sea posible, uno puede hacerlo en el templo. Hay templos que están abiertos. Por ejemplo, acá yo estoy en la diócesis de La Ferrere y mi parroquia tiene una reja, entonces hay como 2 metros desde la entrada hasta la reja y uno puede orar todos los días, hacer un ratito de oración. Hay gente que viene, ha venido gente a la tarde que ora un ratito. Bueno,
lo mejor es en el templo. San Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:8, quiero que los hombres oren en todo lugar, ¿no? Y se acuerdan ustedes cuando Jesús dialoga con la samaritana, ¿qué le dice? Le dice que ellos adoraban en el monte Garizim. Bueno, y entonces Jesús les dice que, o en Jerusalén o en el monte Garizim, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Es decir, que oremos en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar podemos orar. Para un sacerdote, obviamente, o un consagrado, el templo tiene que ser el lugar privilegiado, la capillita que tenga, ¿no? En su casa. Eso tiene que ser así. A veces tenemos un rincón del hogar donde tenemos una capillita, ¿no? Bueno, pero ¿qué dice nuestro Señor? En el Evangelio de San Mateo 6, versículo 6, capítulo 6, 6, dice: retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo. Vale decir que el lugar puede ser la habitación, un lugar donde yo esté solo, pero tampoco debe ser ese el único lugar. Ese es un lugar privilegiado porque estoy solo, cierro la puerta, como diciendo, cerrate un poquito, distanciate de las cosas cotidianas y entra en oración. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Muy bien. También hay personas que se concentran ante los paisajes de la naturaleza, la montaña, el río, el arroyo. Bueno, mientras no le sea distractivo y ore, bueno, evidentemente que puede utilizar esos lugares para orar. Vamos ahora a la postura de la oración. Hemos visto tiempo y lugar. En el lugar hemos privilegiado el templo. La postura. Ahí vemos en la diapositiva una persona sentada orando y al Papa orando de rodillas. Muy bien. ¿Qué es mejor para orar? Miren, eso va en cada uno también. Obviamente que orar de rodillas es algo muy importante. Chesterton decía que nunca es el hombre más grande que cuando está de rodillas, ¿cierto? Bueno, una postura que manifiesta humildad, que manifiesta respeto, es la más conveniente. No puedo estar con los brazos cruzados, con las piernas cruzadas, mirando para todos lados, distraído, porque ya la postura no me ayuda. Tengo que buscar una postura que me ayude a estar quieto. San Ignacio de Loyola también habla de la postura, ¿no? Dice, primero, dice, si de rodillas hallo lo que quiero, es decir, voy orando y puedo mantenerme en oración y concentrado, entonces dice, no pasaré adelante. Y si postrado, lo mismo. Es decir, tengo que buscar la postura. Por ejemplo, dicen que el Papa Pío XII oraba postrado en el suelo. Bueno, cada persona en eso verá lo que más le ayude. Hay como dos excesos en esto, o la demasiada comodidad que me ayuda a distraerme. La comodidad me ayuda a distraerme, ¿ven? A dormirme a veces. Si estoy muy cómodo, me duermo. Estoy sentado en un lugar muy cómodo, me voy a dormir. Entonces, y por otra parte, una postura muy rígida que directamente me desconcentra. Estoy tan rígido, ¿no?, que ya no puedo mantenerme, por ejemplo, en esa postura. Por ejemplo, estar, no sé, una hora arrodillado, por ahí no puedo. Entonces, deberé cambiar la postura y en ese momento, por ahí me siento un momento, después me vuelvo a arrodillar. Hay que ir turnando la postura. En esto también, ahí vamos a la diapositiva siguiente, surge el tema en esta carta que les dije anteriormente, la carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que es del año 89, se llama la atención a los obispos, la carta a los obispos, se llama la atención sobre las posturas en los métodos orientales, que está hoy en día muy de moda. Sobre el final vamos a hablar, quizás la próxima charla, no sé, si no llegamos hoy no creo, sobre el yoga, el reiki, pero vamos adelantando ya cosas, ¿no? Dice este documento, hablando en el capítulo 6 sobre los métodos, lo titula así,
psicofísico-corpóreos, dice, la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu, ¿no? Obviamente, porque somos una unidad de cuerpo y alma, no es que ora el alma por un lado y el cuerpo hace lo que quiere. No, yo estoy rezando y mientras voy, no sé, haciendo gimnasia. No se puede. Entonces, la postura me ayuda, porque ora todo el ser, entonces me ayuda a estar atento, también a manifestar, porque fíjense, hasta la postura del cuerpo del sacerdote, cuando levanta las manos, cuando recoge las manos, todo eso también es importante. No es lo mismo que el sacerdote esté así, mirando para todos lados, con los brazos cruzados en la misa, que estemos con una posición piadosa, no digo una cosa tan rica, pero una posición piadosa, las extensiones de manos, todo dice algo, ¿no? Bueno, entonces acá llama la atención sobre estos métodos que a veces, por ejemplo, las posturas del yoga, ahí les puse en la diapositiva, que la postura del cuerpo no puede ser un fin en sí mismo. No se puede concentrar la atención en el método o en la postura, porque tiene solo un valor relativo. Por ejemplo, la gimnasia del yoga puede servir para relajar. Bueno, sí, una persona que se relaje, pero eso no es oración. Eso es algo previo. Hay personas que necesitan, porque son muy activas, necesitan un momento de reposo, de estar en quietud. Bueno, a algunos les ha ayudado. Hay que tener cuidado igual, porque a veces cuando se enseña el yoga, a veces va unido a la filosofía que va detrás, ¿no? Las mismas posturas a veces tienen como cierto acto, digamos, religioso, que nosotros por ahí no percibimos, ¿no? O, por ejemplo, en el budismo, una unidad, o digamos, sí, una unidad con la naturaleza o con ese todo, ¿no es cierto?, que no dista mucho de ser cristiano, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Ya en la antigüedad, los anacoretas, es decir, los monjes antiguos del desierto, buscaban una quietud externa e interna, y ellos lo consideraban una condición para la oración, lo cual es importante, ¿no? Los ritmos de respiración, estar concentrado, respirar bien, ¿no? Bueno, es como, para decir entre comillas, un precalentamiento para la oración, pero no hay que hacer de esto un ídolo, dice la Iglesia. Algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud y de distensión, ¿sí? Sentimientos gratificantes y quizás hasta fenómenos de luz y calor similares a un bienestar espiritual, pero agrega enseguida, no hay que confundirlos con auténticas consolaciones del Espíritu Santo, sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual. ¿Ven? O sea, confundir, en el fondo es esto, es confundir un placer físico, que yo estoy contento, estoy feliz porque estoy relajado, con una consolación del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver, o con estar en gracia de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo, muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Yo me siento bien, ¿no? Me siento bien. Bueno, pero no quiere decir que estés bien con Dios. Puede ser que se siente bien porque tuvo un placer sensible, físico, externo, o mismo algo psíquico, psicológico, bueno, pero que no es algo espiritual. Por eso, en esto, tanto cuanto, como dice San Ignacio, en tanto me sirva para entrar en oración verdaderamente, es útil. En tanto me separe de la oración, bueno, entonces no es correcto, ¿no? Bueno, no me extiendo más, después por ahí si alguien hace alguna pregunta sobre eso, también podemos verlo. Bueno, vamos a la duración, el tema de la duración. Ahí puse algo que les va a resultar cómico, quizá en las diapositivas, una mesa de negocios y también un dinero, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, primero voy a explicar, hacer una introducción y después voy a explicar por qué puse eso. La duración.
la oración dura todo el día, ya dijimos, ¿no? Pero tengo que tomar algún momento del día. Que no, el riesgo es que no quede arrinconada la oración. Bueno, yo recé ese rato del día y ya está. No, tiene que continuar. Fíjense lo que le dice Dios a Abraham en el Antiguo Testamento, Génesis 17:1. Camina en mi presencia y sé irreprochable. ¿Ven? Camina en mi presencia, en la presencia de Dios. Dios nos baña con la luz de su mirada todo el día. Antes decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Y sí, mira que te mira Dios, qué gozo, Dios me mira como un padre mira a su hijo. Bueno, entonces durante todo el día tengo que tener esa cierta atención, ¿no? Por ejemplo, la monja contemplativa, cuando suena una campana, o por ejemplo, yo tengo el campanario de la iglesia, pero por ejemplo, la alarmita que marca la hora en el reloj, bueno, hacer un acto de la presencia de Dios, Señor, yo sé que estás acá, gracias, ¿ves? Para mantenernos en ese ejercicio de la presencia de Dios. Bueno, esto para no confinar la oración a un momento del día y nada más. Bueno, ya recé, ya está. No, tiene que haber cierta continuidad, mismo en las cosas que estoy haciendo en medio del trabajo, como cuando un chico está haciendo la tarea y sabe que la mamá lo está viendo mientras hace la tarea, no le dice, mamá, yo sé que estás acá. No, ya cada tanto la mira y bueno, sigue haciendo la tarea, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, ¿cuánto tiene que durar la oración? Bueno, acá vamos a los santos y ustedes se van a asombrar. San Alfonso dice que hay que empezar al comienzo con media hora diaria. San Alfonso de Ligorio, ese gran obispo. No había tanta televisión en esa época. San Francisco de Sales dice una hora. San Pedro de Alcántara mucho más. Dice hora y media o 2. Bueno, ya un religioso. Ustedes todos no van a poder, por ahí alguna vez en la semana cuando estén en un retiro, pero bueno. Él dice, se nos pasa a veces la hora, el primer rato de la oración, queriendo, fíjense lo que dice, queriendo templar la vihuela, ¿no? Es decir, queriendo afinar la vihuela. La vihuela es como una guitarrita que tiene como pares de cuerda muy linda, que se hacen conciertos, ¿no? Después búsquenlo en internet, hay muchos conciertos de vihuela que son hermosos. Bueno, es decir, como traduciendo a algo más actual, bueno, como queriendo afinar la guitarra. Uno está 10 minutitos hasta que afina la guitarra, supongamos antes de empezar a cantar, ¿no? Los chalchaleros, los fronterizos o ahora los nocheros. Bueno, hay que afinar la guitarra para que suene todo bien, porque desafinado, bueno. Entonces demora eso. Bueno, pero dice San Pedro de Alcántara, si vos no tenés tiempo, hay que dar la monedita de la viuda del Evangelio. Y siempre, fíjense lo que dice, siempre es mejor un tiempo más prolongado que 2 tiempos breves. Porque uno se concentra más y demás, ¿no? Bueno. Y ahora viene lo que les dije, lo que puse allí sobre esas ilustraciones que por ahí a usted le parecerán medio extrañas. Va contra la objeción, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y en esto tomé 2 comparaciones, que son las que están ahí, de un gran autor espiritual del siglo XVI-XVII, que es el padre Luis de la Palma, que se lo recomiendo mucho. Tiene varios libros, entre ellos uno que se llama El Camino Espiritual. También está La Pasión del Señor, que es maravilloso. Bueno, pero El Camino Espiritual, él dice que las ocupaciones de un día no pueden ser tantas que uno no tenga tiempo ni para comer ni para dormir. Porque por más que uno tenga mucha tarea, tiene que comer y dormir. Bueno, entonces eso no lo va a dejar de hacer. Bueno, y si una persona ahí tiene muchas deudas, el segundo dibujito que tiene allí, bueno, y poca hacienda, dice él, primero, ¿qué va a hacer? No va a hacer gastos superfluos y va a graduar las deudas y dar a cada deuda su lugar, primero aquella que debe más. Entonces tenemos dinero, bueno, tengo este dinero, bueno, primero tengo que, no sé, pagar la luz. Entonces, lo mismo pasa en el día nuestro. ¿Qué son las cosas más importantes de este día? Bueno, comer, dormir, tengo que comer y dormir. Hacer mi trabajo, bueno, pero tengo que buscar un rato para orar. Ya está. Es esencial buscar un rato para orar.
Bueno. Y por otra parte, la otra comparación, ahí vemos puede ser un presidente. Él pone la comparación de un rey, dice que tiene diálogos privados con sus ministros durante el día. Dice, aunque tenga muchos negocios en el reino, cada ministro que viene lo va a tener que atender, porque por ejemplo, si viene el ministro de Hacienda o el ministro del Exterior y tiene un asunto urgente, lo va a tener que atender. Y bueno, nosotros somos como esos ministros de Dios, todos, porque administramos la viña del Señor, que es nuestra alma, o nuestra familia, o nuestro trabajo, o lo que sea que nosotros administramos, todos administramos, los sacerdotes, nuestra grey. Bueno, entonces necesitamos un tiempo para dialogar con el Señor sí o sí. Entonces es esencial ese tiempo. ¿Estamos? Entonces eso sobre las comparaciones que puse sobre el tiempo. Vamos ahora a los temas. Ahí, la diapositiva siguiente, hay muchos temas que uno tiene que meditar. Ahora vamos a entrar en la meditación en sí. Los temas que hay que meditar. Primer elemento que tenemos que meditar es según cómo la persona es. Si es una persona que recién inicia la meditación, que comienza, si es una persona que está más acostumbrada, más avanzada en la vida espiritual, que ya tiene, por decir así, un caminar, un entrenamiento, por decir, y la persona que ya está muy unida a Dios, que en la tradición cristiana se llama la vía o el camino, la vía purgativa o de los principiantes, aquellos que comienzan la vida espiritual, la vía iluminativa de los más adelantados y la vía unitiva ya de los místicos, ¿no? Bueno, pero todos podemos meditar un poco de todo porque lo necesitamos, pero para comenzar es importante, las personas que se van alejando del pecado y comienzan una vida seria, una vida seria cristiana, valga la redundancia, meditar, por ejemplo, en el pecado, la gravedad del pecado, en lo que se llaman las postrimerías, ¿no? En la muerte, en el juicio particular, en la vida eterna, ya les dije, en el cielo, en el infierno. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús dice que ella le cambió mucho la vida leyendo una meditación sobre el cielo. Y eso le hizo anhelar el cielo, ¿no? Bueno, hay mucho para decir, pero ven las postrimerías, la pasión de Cristo, ven la pasión y muerte de Cristo, la vida de Cristo, por ejemplo, los evangelios. Bueno, podemos tomar elementos para meditar a partir de ahí. Luego, aquellos que están un poquito más adelantados en la vida espiritual, bueno, la vida pública de Cristo, dice este gran autor espiritual, Padre Lapuente, por ejemplo, desde el bautismo de Jesús hasta la entrada en Jerusalén. Y después, para aquellos que están más avanzados, van a meditar la vida gloriosa del Señor, la venida del Espíritu Santo, las obras de la gracia, algo, como decir, más abstracto en algún sentido, sin perder la concreción, la Trinidad, sus perfecciones, la divinidad de Cristo, etc., ¿no? Pero siempre Santa Teresa recomienda que hay que volver a la humanidad de Cristo. No es solo meditar aquellas cosas tan elevadas, sino aún los grandes místicos vuelven a la meditación de las cosas primeras que estamos diciendo. Para esto recomiendo algunos libros de meditación. Por ejemplo, tienen el Tratado de la Oración y la Meditación de San Pedro de Alcántara, por ejemplo, de Fray Luis de Granada, lo mismo, Tratado de la Oración y la Meditación, que se consiguen. Después algo muy, muy lindo es del Padre Lapuente, las meditaciones espirituales, que están editadas por Editorial Testimonio en 2 tomos. Bueno, puede ser eso. Está en internet, yo lo he encontrado en internet, las meditaciones del Padre Lapuente, o como les dije antes, el Padre La Palma. Son contemporáneos, pero son distintos, ¿no? Padre Lapuente, Padre La Palma. El Padre La Palma que les dije antes es el del camino espiritual y de la pasión. En cambio, el Padre Lapuente tiene meditaciones de toda la vida de Cristo y de todas también de la Trinidad y las perfecciones de Dios y demás. Bueno, entonces hasta acá concluimos con esta parte, que sería todos los preliminares de la oración. Retomo, entonces,
brevemente, ¿no? El tiempo y el lugar, la postura, la duración, los temas de la meditación. Y ahora nos adentraríamos en la meditación. Ya estamos medio justo en el tiempo. No sé si, ¿qué les parece? Si continuamos un ratitín más o ya lo retomamos para la próxima. No sé qué me dicen acá de... Bueno, vamos a comenzar entonces con la meditación en sí. Ahora llegamos a la meditación. ¿Ves que era necesario esto previo, no? La introducción, la oración vocal y mental. Bueno, ahora ya sabemos qué es la meditación. Los preámbulos, es decir, no los preámbulos, los preliminares, los elementos, el tiempo, el lugar, que por ahí no los tenemos tan en cuenta, pero si no los pensamos, se nos va la vida y perdemos la oración. Vamos ahora entonces a la meditación en sí misma. Vamos a ver hasta dónde llegamos y la próxima continuaremos. Voy a tratar de ser un poquito más breve. Bueno, primero hay que prepararse. Hay elementos preparatorios. Hay que prepararse para meditar. Para todo en la vida hace falta prepararse. Entonces, San Ignacio, San Pedro de Alcántara ponen como una preparación inmediata, lejana. Todos tenemos que vivir en la presencia de Dios, ¿no? Bueno, pero después saber que voy a orar. Entonces tengo que también pensar que voy a acercarme a la oración. Y entonces, por ejemplo, preparar una materia, decíamos en el seminario, ¿no? Porque los ejercicios espirituales de San Ignacio dicen eso, ¿no? Por ejemplo, si uno ha concurrido a una charla o tiene un libro de meditación, bueno, por ejemplo, si va a meditar a la mañana, la noche anterior, le da un vistazo a ver qué voy a meditar, ¿no? O cuando se levanta ya, mientras se prepara, se lava un poco la cara, bueno, ahí tiene un ratito para prepararse, porque para todo hace falta preparación. Yo tengo que ir a una misa, me tengo que preparar, tengo que ir a una fiesta, me tengo que preparar, ¿no? Me voy a clase, no voy a ir así nomás. Siempre todo en la vida requiere cierta preparación. Muy bien. Entonces es bueno a la noche anterior, antes de acostarnos, leer algún punto de meditación, un pasaje del Evangelio, lo que nos ayude a meditar al otro día. Bueno, entonces, cuando ya estamos en la oración, primer elemento es ponerse en la presencia de Dios. Ponerse en la presencia de Dios. Ahí les puse, creo, una diapositiva que tenemos a Isaías, creo, y a Abraham. Dice Abraham en el libro del Génesis: aunque yo no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Zacarías, o la Virgen, cuando se le presenta al ángel, dice: no temas. ¿Ven? Entonces están en la presencia de Dios. Isaías dice: ay de mí. Ven, ahí vemos el altar donde se le parece el Señor a Isaías, no el altar de fuego, y él dice: ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, ¿no? Y el Señor lo conforta y lo manda a evangelizar, ¿no? A anunciar la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, por eso, ponerse en la presencia de Dios es lo primero. Ponerse en la presencia de Dios. Tengo que estar en la presencia de Dios. Dios me mira, ¿no? En ese momento antes de rezar. Para eso me ayuda a hacerme la señal de la cruz. Me va a infundir reverencia hacerme la señal de la cruz. San Ignacio lo dice: uno o dos pasos antes de la meditación o la contemplación, me pondré de pie por espacio de un Padre Nuestro, y entonces ahí consideraré algo previo a la oración, unos puntos de lo que voy a meditar, de lo que he preparado para meditar, ¿no? De lo que voy a hablar con nuestro Señor, ¿no? Entonces, primero entonces, ponerse en la presencia de Dios. Luego, otro elemento es concentrarse. Hay que concentrarse. En la misa decimos, para que la gente se despierte un momentito, si está distraída, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, porque por ahí te dormiste en la misa y dice: levantemos el corazón. Bueno, entonces uno se despierta un poquito. Bueno, entonces necesitamos en la oración concentrarnos. Y ahí le puse un texto de San Anselmo de Canterbury,
que es del proslogion, que está en la liturgia de las horas. Es hermoso, ese texto, miren, es precioso. Dice, lenguaje antiguo, ¿no? Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes, aparta de ti tus inquietudes trabajosas, dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma, excluye todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte a buscarle. Y así cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro, Señor, anhelo ver tu rostro. Bueno, entonces el padre Irala, que también es un sacerdote jesuita muy, muy importante, que tiene 2 libros, uno se llama Eficiencia sin fatiga en el trabajo mental, que habla del estudio, pero tiene como pequeños apéndices sobre la oración. Dice que para la oración tengo que abstraerme de la tierra. ¿Ven? Abstraerme de la tierra. Por eso digo, ponerme en la presencia de Dios. Ayuda mucho cerrar los ojos. Estoy en otro lugar. Estoy en la presencia de Dios. Eso como elemento previo para concentrarme. Luego, ahí tenemos otros elementos todos juntos que puse. El ofrecimiento, ofrecerle al Señor que todo vaya para la gloria de Dios. Eso es importante, lo pone San Ignacio. Quizá a nosotros no nos parece tanto, pero es importante porque a veces uno puede tener otra intención, como dije antes. Bueno, yo voy a la iglesia para estar yo tranquilo, no, voy a rezar para estar yo en paz, no, para servir a Dios. Entonces, que todo lo que yo medite en esta meditación vaya a la gloria de Dios. No es para mí solamente, sino para Dios. Entonces, ofrecérselo al Señor, hacer una oración preparatoria. Luego viene lo que se llama la composición de lugar. La composición de lugar. Este elemento quizá es fundamental. Es fundamental. ¿Qué quiere decir la composición de lugar? Es reconstruir la escena de lo que yo voy a meditar. Vamos a suponer que usted va a meditar la pasión de Cristo. Bueno, me imagino, cierro los ojos, me imagino el camino del Calvario, me imagino la Virgen, me pongo yo en el camino, dice San Ignacio. Voy a meditar el pesebre, el nacimiento de Jesús. Bueno, entro dentro del pesebre, de esa cueva, me meto dentro del pesebre. Está la Virgen, San José, está el burro, está el buey, están los pastores, siento el olor que hay allí. Bueno, me meto en esa escena como protagonista. Bueno, pero padre, puede ser que yo esté meditando algo que no sea algo concreto. Vamos a suponer que estoy pensando, meditando en el pecado de avaricia, ¿no? O en la fealdad del pecado, o no sé, o algo. Bueno, entonces dice el padre Irala, este sacerdote jesuita que les dije antes, que tendré yo que sensibilizar la imagen, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio cuando habla del pecado dice, imaginarme un monstruo, ¿no? Feo, ¿no? O imaginarme alguna escena, por ejemplo, que tenga que ver con el pecado de Adán y Eva, ¿no? No sé, la Torre de Babel, no sé, otra escena en que haya algún pecado, ¿no? O imaginarme mi alma alejada de Dios. Entonces, concretar la imagen, si yo no puedo, porque es importante que la imaginación, la fantasía, que es lo mismo, es un sentido interno, esté ocupado. Santa Teresa la llama la loca de la casa, fíjense ustedes, porque como que va para todos lados, no tenemos dominio sobre ella. Entonces, si uno le da elemento para que se imagine, va a estar concentrado en la oración, ¿ven? Y entonces va a estar dialogando con el Señor, por ejemplo, con el niño Jesús en el pesebre, va a estar dialogando con el Señor en la cruz, va a estar dialogando con el Señor mientras enseña en el monte, mientras está orando en el monte de los olivos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante la composición del lugar. Fíjense qué hermosa que es la oración cristiana, la meditación cristiana. Toda esta riqueza que nosotros no llegamos a veces a ver, ¿no? No es una oración vacía que es una respiración así como hacen esto que dicen de la meditación. No, nada que ver. Estoy con el Señor, con la Virgen, meditando, pensando en un misterio de la vida de Jesús, ¿no? o en una verdad sobrenatural.
Bueno, y ahí le pido, está la petición, pedirle al Señor que el fruto, digamos, de esta oración, el fruto de esta oración. Por ejemplo, si voy a meditar, vamos a suponer, sobre las bienaventuranzas, Señor, que yo viva las bienaventuranzas, o que yo vea en qué bienaventuranza todavía no soy dócil a la acción del Espíritu Santo, ¿no? O si voy a meditar, por ejemplo, sobre la Santísima Trinidad, bueno, Señor, ¿por qué a veces te pido que me dé cuenta que la Santísima Trinidad desde el bautismo habita en mi alma, ¿no? O si voy a meditar sobre, no sé, otro momento de la vida de Jesús, Jesús con la pecadora, bueno, Señor, qué misericordia tuviste conmigo, etcétera, etcétera. Pedirle al Señor, hacer una petición inicial y ahí empezamos lo propio de la oración. ¿Y qué es lo propio de la oración? Dice San Ignacio, utilizar las tres potencias. Él en ese tiempo decían que la memoria también era una de las tres potencias del alma. Entonces, inteligencia, voluntad y memoria, que ahí está el cuerpo de la oración. ¿Ven? El cuerpo de la oración. Como le dije antes, si nosotros tomamos un texto del Evangelio, si tomamos una charla que nos dieron, un libro de meditaciones, etcétera, bueno, ahí voy utilizando, voy pasando, pero no es que todo tenga que ser así uno detrás de otro, voy pasando por la inteligencia, a ver, ¿qué me dice este pasaje? ¿Qué debo considerar en esto? ¿Qué consecuencia puedo sacar para mi vida? ¿Cómo debo portarme en adelante? ¿Ven eso? Usar la inteligencia, la voluntad. Bueno, Señor, voy pensando, a ver, cómo tengo que fortalecer mi voluntad, brindarle afectos al Señor o a la Virgen o que esté en ese pasaje que estoy meditando, ¿ven? Con la voluntad del querer, la voluntad es el querer. Y también con la memoria resumiendo la escena, ¿ven? Entonces, ese es el cuerpo de la meditación, usar la inteligencia, la voluntad, la memoria la usamos para recordar, si no tenemos un cuadernito o un libro, bueno, entonces la inteligencia y la voluntad, voy razonando, la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural, convencerme de ella y ayudarme a vivirla con la colaboración de la gracia de Dios, ¿no? Tiene que tener una atención, en este momento, una atención elaboradora, que vaya elaborando lo que voy meditando. Muy bien. Luego de eso, todo, como les dije, no es una cosa detrás de la otra. Tengo que llegar a lo que se llama el coloquio, dice San Ignacio, o diálogo. Y Santa Teresa también habla del diálogo en la meditación. Yo voy a citar aquí a San Ignacio. Dice, el coloquio, ¿no? Vamos a suponer que nosotros meditamos algo de la pasión de Cristo, pensamos en la pasión de Cristo, en lo que el Señor sufrió, voy leyendo un texto de a poco y lo voy meditando. Bueno, el coloquio se hace propiamente hablando como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, unas veces pidiendo alguna gracia, otras culpándose por algo que se ha hecho mal, otras comunicando sus cosas y deseando consejo en ella. ¿Ven? Imagínense que estamos en la pasión de Cristo, Señor, culpándose por algo, ¿no? Señor, mis pecados fueron causa de tu pasión, ¿no? Pidiendo alguna gracia. Bueno, en este momento que te estoy viendo que estás sufriendo por mí, te pido la gracia, por ejemplo, de que los que están sufriendo sean aliviados en su dolor, o una gracia para mí, que sea fuerte en el momento de sufrimiento y que no me queje de todo, ¿no? O, por ejemplo, comunicando las cosas al Señor, Señor, estoy sufriendo en este momento, ¿no? O deseando consejo en ello, Señor, ¿qué hago en este momento? Me lo aguanto, lo hablo, bueno, entonces dialogar, el diálogo, que también otro autor espiritual que se llama Sodró, en los grados de vida espiritual, dice, lo llama la petición, y dice que es la parte fundamental de la oración. Si nosotros directamente ya con el tiempo vamos a ir mezclando la meditación, el cuerpo de la meditación con la petición, con este coloquio, vamos a ir dialogando en la medida en que se va presentando esa escena que estamos meditando o ese tema, esa verdad sobrenatural que estamos meditando. ¿Ven? Vamos a ir uniendo las cosas. Ya no va a ser, por eso dije que el método es importante al principio, pero yo no puedo ser un esclavo del método, ¿no es cierto? Ya me voy liberando y voy haciendo la oración yo sola.
Y concluyo, y voy a concluir también, yo también la charla, con lo que se llama los propósitos. Cierro la meditación y después de ese coloquio que hago con nuestro Señor, ese diálogo con la Virgen, con el Santo, con quien estoy rezando, hago un propósito, ¿no? Hago un propósito que tenga que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, me propongo, si estoy meditando, no sé, por ejemplo, en el Señor que tuvo misericordia de la pecadora, bueno, en ser misericordioso con la gente de mi casa, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, a ver en qué punto. Pero claro, los autores de vida espiritual dicen que tengo que concretar el propósito. A ver, ¿qué me cuesta a mí, por ejemplo, de la misericordia? ¿No? Porque uno dice, bueno, voy a hacer un propósito de ser más misericordioso, así en el aire. No me sirve. Tiene que ser concreto. A ver, hasta imaginármelo, dice el padre Irala, imaginarme el propósito. A ver, voy a ser misericordioso con tal y cual persona que me cuesta mucho ser misericordioso, que no lo sé entender, que no le sé perdonar, etc. Supongamos, ¿no? O por ejemplo, soy quejoso en tal tema y estoy meditando la pasión de Cristo, bueno, entonces, Señor, a ver, en tal tema soy quejoso, voy a tratar durante esta semana, durante estos días, de tener el propósito firme de no quejarme, ¿no? De ofrecer todo en silencio, de ofrecerlo hasta con alegría. Entonces, tengo que hacer un propósito. Antes se llamaba también un ramillete espiritual, ¿no? Que como que redondee, por eso es un ramillete, ¿no? Que sintetice un poquitito la oración y sea también el ofrecimiento que yo hago de vivir, de llevar a la práctica la oración, porque si no la oración se quedó en una teoría, en un mirar gnóstico, por decir así, decir de solo conocimiento y no de llevarlo a la práctica. Bueno, creo que hasta ahí podemos avanzar hoy. La próxima veremos las dificultades en la oración y veremos los métodos ignacianos que son muy hermosos y todos otros métodos de la tradición cristiana. Voy a tratar de darlo un poquito más rapidito ya la próxima, así podemos abarcar toda la hora. Y estas desviaciones de la oración o métodos erróneos, como está anunciado el Reiki, el yoga, la meditación trascendental, el Zen, etc., ¿no? Bueno, ahora estoy abierto a las preguntas, porque yo, a ver si, no sé si lo tengo aquí. A ver las preguntas. Son todos comentarios. Bueno, no hay preguntas. Bueno, muy bien. Acá me envían bendiciones. Muy bien. Bueno, vayan pensando por ahí para la próxima. Si hay alguna pregunta o si quieren hacer alguna pregunta ahora, no sé si alguien quiere agregar ahora. Ahí están compartiendo, pero me mandan like y bueno, porque esto es importante después vivirlo, ¿no? Llevarlo a la vida, ¿no? ¿Estamos? Bueno, no sé si... Dejamos... Bueno, estamos ahí. Vamos a dar entonces la bendición. Para la próxima, cuando es el jueves que viene, ¿no es cierto? A la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Como decimos siempre, bueno, si Dios quiere, hoy es 15, será 22 de octubre la próxima. Vamos a ver cosas muy lindas. Yo les digo, inviten a mucha gente más. Yo sé que lo están compartiendo por todos lados. Vamos a hablar de la Lección Divina, del Rosario, de los métodos ignacianos, a ver si llegamos a verlos todos, aunque sea lo principal, el Rosario, no sé si dije también, dificultades en la oración mental, la sequedad, las arideces, bueno, también estos métodos erróneos para que ustedes puedan... A ver, dice Laura, que dice, yo hago el rosario varias veces al día, pero mientras hago cosas. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está. Depende, la pregunta me parece que va por este lado, que pregunta Laura. Mientras hago cosas, rezo el rosario. Depende, digamos, si está bien o está mal, me está preguntando, ¿no? Yo, por ejemplo, mientras manejo, cuando voy en ruta derecha, digamos que no tengo que estar atento a otra cosa, bueno, voy rezando el rosario también, ¿no?
tengo en la manija de cambio, por rezando tengo una decena, y no me distrae ni me incomoda, bueno, puedo hacerlo, ¿no es cierto? O voy caminando de un lugar al otro, ahora que no estamos con tanta gente, ¿no? O hago la fila del banco, bueno, muy bien, puedo rezar el rosario. Por ahí si estoy haciendo algo en la casa que no requiere mucha atención, y bueno, puedo estar concentrado en el rosario, ¿no? Fíjense, a veces tenemos una estampa, yo tengo siempre delante mío algún cuadrito, alguna estampa, ¿ven? Como acá, ¿ven? Entonces lo miro a nuestro Señor, lo miro a la Virgen, ¿eh? Acá también mi casa está llena de cuadros, pero uno dice qué lindo cuadro, ¿no? Un cura amigo me dice, no pega ninguno con otro, no pega ninguno con otro, pero porque son uno de un estilo, otro del otro, pero no importa, porque son escenas que a mí me ayudan a estar rezando durante el día. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con la batidora, por ejemplo, Laura puede ser una ama de casa, no sé, que está con la batidora ahí una hora, tiene que hacer el merengue y tiene que estar ahí con la batidora, y bueno, y puede estar meditando, puede estar un ratito también utilizando ese tiempo, porque Santa Teresa lo decía, que Dios está también en la olla, ¿no? Yo a veces le pregunto a la hermana Carmelita cuánto es, por ejemplo, ellas cómo miden el tiempo, algunas no tienen reloj, por ejemplo, tienen que hacer un huevo duro, y dice, bueno, son tantos misterios del rosario. Entonces dejan ahí que hierva, tienen que estar vigilando y reza 3 misterios del rosario, supongamos. Entonces, bueno, eso sí. Pero, a ver, si tengo una obligación, que tengo que hacer algo y me distraigo, y a mí me pasó una vez que por estar rezando el breviario, descuidé la comida y se me quemó la comida, ¿no? Casi me mata. Entonces, eso es una tontería, ¿es cierto? Si es algo que se hace solo y yo no tengo que estar prestándole atención, por eso la oración tiene que tener atención. Estos son momentos de oración para estar en la presencia de Dios, son válidos, pero igual yo tengo que buscar un momento especial que esté fuera de toda actividad. O sea, quiero distinguir las dos cosas. Un momento especial de oración, que tiene que ir, por ejemplo, al comienzo del día o a la tarde o a la noche, de otro momento que yo puedo usarlo para estar en presencia de Dios, como está diciendo Laura, ¿no es cierto? Bueno, a ver, me dice Marilyn, vos le ves la pregunta. Padre, cuando contemplo los misterios dolorosos me adentro tanto en la meditación y lloro. ¿Está bien? Sí. Y sí, hay cosas que nos hacen llorar, nos emocionan, pero es importante. Eso es lo que se llama consolaciones que Dios da, ¿no? Por ejemplo, sentirme bien en un momento de oración, ¿no? Justamente el Espíritu Santo es el Espíritu consolador, pero no tengo que, valorar la oración, no tengo que valorar la oración por si tuve consolación o no tuve consolación, porque no necesariamente hubo mejor o peor oración porque yo me sentí bien, porque puede ser que yo esté árido, esté mal y haya tenido una buena oración, haya dialogado con el Señor, haya estado atento y demás, aunque no haya sentido nada. Santa Teresa a veces decía que estaba como delante de una piedra, un ladrillo, y ella seguía rezando, no tenía consolación. Santa Teresita también, a veces tenía como tentaciones contra la fe mientras estaba orando. Bueno, por eso digo, no valoremos la oración porque me sentí bien o me sentí mal. No, al contrario, las arideces en la oración, cuando me siento mal o estoy árido, que lo vamos a ver la próxima, me pueden hacer darme cuenta que hay algo que el Señor me quiere marcar en la vida. Ojo, porque por ahí es algo que yo no quiero tratar, no quiero dialogar con el Señor, y es algo que lo esquivo y el Señor quiere hablarme por medio de eso. Entonces no valoremos la oración. Yo fui a un retiro y lloré mucho. Bueno, eso no significa que vayas a... Por eso, lo único, dice San Pedro de Alcántara, que nos muestra que tuvimos una buena oración es que obramos distinto, que obramos mejor. ¿Estamos? Creo que ya ahí va bien la oración, ¿no? Pero si el Señor da consolación, bendito sea Dios, ¿no? Porque da la consolación y hay que aprovecharla. San Francisco de Asís, a veces estaba caminando con los hermanos y los hacía, vayan un poquito adelante, porque sentía una fuerza, una consolación del Espíritu Santo, y decía, bueno, yo quiero aprovechar esta consolación que el Señor me da, bueno, ustedes caminen adelante y yo camino atrás y voy dialogando con el Señor. ¿Ven? Entonces, la consolación hay que aprovecharla. Si el Señor te da esa gracia, es como un caramelito que Dios te da.
Pero si yo busco al Señor, dice Santa Teresa, por los consuelos y por el caramelo y no por Él, entonces soy un interesado. ¿Ven? Por eso dice, no hay que buscar los consuelos del Señor, sino al Dios de los consuelos. Fíjense qué lindo, ¿no? Santa Teresa, no hay que buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Es decir, busco a la abuela porque me da los caramelos. No, busca a la abuela porque la querés. ¿Entienden? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si hay algo más. Ahí estamos, sí, si no se nos va a ir muy tarde. Bueno, gente buena, que tengan una buena cena. Vamos a orar por todos aquellos que están lejos de Dios, que no han descubierto la riqueza de la oración. Fíjense, la semana que viene vamos a ver otros métodos. Ahora empezamos con lo básico, tan ricos que podemos aplicar, algunos tan prácticos. Bueno, así que también prepárense para la semana que viene. Vamos a dar la bendición a todos, vamos a rezar por todos, por el Padre Luis y por el Padre Gavino, que también nos han enriquecido, y saben que tienen allí, ahí está el Padre Luis. ¿Cómo andas, Padre? Bien, una alegría verte y gracias por invitarme. Saben que tienen grabadas las conferencias en el Facebook de la parroquia, ¿no es cierto? Buscan la parroquia San Cayetano o la parroquia San Demetrio y San Bernardo, que me sale el trabalengua acá, es como, acá nos sale el trabalengua San Carlos Borromeo, hay que hacer todo el trabalengua. Bueno, muy bien. Entonces, lo tienen en el Facebook, búsquenlo, porque por ahí para escuchar en otro momento, por ejemplo, yo a veces no lo he podido ver al Padre en un momento y lo escuché en otro, y tenemos toda la riqueza de la charla. Bueno, vamos a dar la bendición para todos. El Padre está acá también, así que le pido también que nos bendiga a todos. Le hacemos la bendición. Como se escucha solo mi voz, igual el Padre Luis Fornero los está bendiciendo también a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. Te pedimos por todas las personas que están acá, por su familia, por aquellos que más necesitan de nuestra oración, y te pedimos que los bendigas. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre todos ustedes y su familia la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Juan. Y a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Dios los bendiga. El cielo y la tierra, canta el corazón, plena el alma recuerda su eterno amor. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó, se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Vino fruto de la tierra, sacrificio de redención. Muerte que hizo a la vida, heridas que Él cerró, penas hoy son alegría, alegría de liberación. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo
ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él.